8 minutos por encima de la 1 y vamos nada, 5 minutos tarde. Al final, claro, ha jugado ayer el Racing, cosa que no es normal que juegue un lunes y nos ha comido un poquito de tiempo ese análisis del partido, de la derrota, por desgracia, ayer del Racing. Tenemos hoy un día fantástico. Si contamos por ahí que luego dicen que va a llover, yo creo que no nos lo creemos nadie, pero bueno, hay que creerse desde luego lo que dicen los científicos, lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología. No me enrollo más, que no quiero comer tiempo a la tertulia política. Saludamos a Cándido Cobo, Partido Popular, ¿qué tal? Muy buenos días. De estar con vosotros. Ana Belén Álvarez, Partido Socialista, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarnos. Y Mercedes González, Podemos, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por estar aquí otra vez. Estábamos montando paralelamente a esta mesa política una tertulia sobre el plumero muy interesante fuera de micro, que a veces no lo hablamos, pero es algo bastante preocupante lo del plumero, y no sé si era Merche la que decía que se está notando muchísimo la gente que somos alérgica. Sí, de hecho salía en los medios que había un segundo brote de alergia que estaba constatándose que era de alergia de los plumeros. Entonces la gente que es alérgica, incluso la que no lo es, está desarrollando pues unos síntomas alérgicos. Claro. Preocupante. Bueno, nos vamos, si os parece, con la sesión plenaria que hemos tenido ayer, que además han tratado bastantes asuntos. Si os parece, empezamos con esa propuesta que llevaba el Partido Regionalista, la defendía Guillermo Blanco, supongo, sobre el lobo, sobre esa propuesta que se quería dirigir al Ministerio para la Transición Ecológica para el plan de gestión del lobo. Opinión, Cándido, que además tú que eres de Valles Pasiegos, el alcalde de Celaya. La verdad es que es un asunto que es muy interesante y desde luego a los Valles Pasiegos nos afecta de plano, ¿no?, el tema de la gestión del lobo. La verdad es que ha sido largamente debatido durante todo un año ya en el plenario el tema de la gestión del lobo. En principio se ha aprobado la iniciativa por parte del PNC, bueno, y desde luego el gobierno de Cantabria ya estaba en marcha, tanto en el tema de la gestión en cuanto a la zonificación, el pago de los daños, el pago de otros gastos derivados, por ejemplo, de la adquisición de perros, de mastines para controlarlo. Es decir, son una serie de cuestiones que están bastante debatidas, son perfectamente conscientes en el plenario y más aún en el gobierno de la importancia que tiene. Desde luego no ha habido mucho apoyo por parte del Partido Socialista en cuanto al gobierno de España, dado que no ha decidido, que entiende que es una especie protegida y no es muy partidario de sacar al mismo del ESPRE, y que entiendo que es el primer paso y fundamental para poder, digamos, controlar al lobo y, en su caso, también responder a los daños que el mismo provoca. Es una iniciativa que ha sido aprobada por todos y entiendo que ha salido adelante y que se va a cumplir, ¿eh? Esas son las expectativas, por supuesto, por parte del Gobierno de Cantabria y del grupo, en especial del Grupo Parlamentario Popular. Pues muy bien, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, la iniciativa que presenta ayer ha salido con el voto del Partido Socialista, del PRC y de Vox, con la abstención del Partido Popular. Por lo tanto, eso hay que dejarlo claro, cómo ha salido. Es decir, evidentemente nosotros en Cantabria, claro que apoyamos todas esas medidas para apoyar a los ganaderos. Por supuesto, la realidad es que el lobo está en el ESPRE y la realidad es que evidentemente tiene que haber un plan, ¿no?, que es lo que ayer además se ha aprobado, una serie de ayudas, una serie de medidas que se pongan en marcha por parte del Gobierno de Cantabria. Y eso es la iniciativa que ayer se ha están en marcha todas, claro. Por eso se ha tenido la abstención. Si están en marcha, claro, si están en marcha se tendrían que haber apoyado. Bueno, en resumidas cuentas, que la realidad es que ayer, ¿no?, tal y como ha salido, es esa iniciativa que presenta el Grupo Regionalista y que el Grupo Socialista ha apoyado, evidentemente, porque quiere apoyar a los ganaderos de Cantabria y hay que conjugar todas esas cuestiones que son equidistantes pero que tienen un objetivo común, que es la protección, ¿no?, de la ganadería en Cantabria. Mercedes. Bueno, obviamente aquí juegan dos factores, que por uno es que el lobo está incluido en el ESPRE y que nosotros, desde luego, nos alegramos de que eso vaya a seguir siendo así. Uh-huh. Por otro, que, como bien dicen, los ganaderos tienen que tener aseguradas, bueno, pues unas condiciones mínimas para poder ejecutar su trabajo, pero sí que es verdad que en el último informe que salió hace poquito, que daban los datos, hablaban de 23 manadas, lo tengo aquí apuntado para que no confundirme, ¿vale? Pero luego había 3 que nos
se habían podido constatar. O sea, hablábamos de 20 manadas. Los datos que se daban de ataques son 2.266, pero resulta que en el 2022 se denunciaban 2.500. O sea, esto que estamos diciendo, que es que cada vez hay más ataques, que son más agresivos, si cogemos los datos del propio estudio, pues no es así. Entonces, por supuesto, a favor del plan que se ha aprobado ayer, porque bueno, todo lo que sea agilizar las ayudas, facilitar, pues lo que comentaba, la tenencia de perros, que perros de pastoreo, que al final, bueno, el ganado hay que protegerlo. Por supuesto, a favor, pero que también que no nos dejemos llevar por la demagogia de los datos, de que es que hay muchos ataques y son muchos más, muchísimos más, y el lobo está descontrolado, porque bueno, pues los datos publicitados son esos. Decía Ana Belén el conjugar la ganadería y el lobo, por decirlo de alguna manera. No sé si era esas las palabras que expresabas exactamente. El equilibrio, ese era. Conjugar ese equilibrio. Es decir, hay que conjugar ese equilibrio. La realidad es tenemos una normativa que hay que cumplir y al mismo tiempo estamos defendiendo la ganadería extensiva en Cantabria, es decir, lo que es que esté en el pastoreo, vaya al monte el ganado. Eso lo tenemos clarísimo y lo vamos a defender y lo estamos defendiendo. Entonces lo que hay que hacer es para la búsqueda de ese equilibrio es incentivar, bueno, pues todas las ayudas lo más rápido posible. Todas aquellas que supongan, ¿no?, la protección, sobre todo es al ganado, pero sobre todo la protección al ganadero. Es decir, que no se quede abandonado y al albur de cuando el Gobierno de Cantabria quiera gestionar o quiera pagar. Eso es de lo que se está hablando en estos momentos. Hay presupuesto, pues que se ejecute ese presupuesto. Que hay que llevar a cabo también un control exhaustivo y una planificación exhaustiva para que no haya esa contradicción de datos, que es algo que durante un año se ha venido pidiendo al Gobierno de Cantabria, porque que no se nos olvide que el Gobierno de Cantabria lleva desde julio del año pasado gobernando. Ahora es cuando salen los datos, cuando se les ha pedido insistentemente el control de datos, que además es lo que pide el Ministerio, que el Gobierno de Cantabria facilite cuáles son los datos de una manera oficial. No, yo creo, yo pienso, yo digo. Eso es lo que se ha presentado hace poco, bueno, pues que nos lo acaba de decir Merche. Sí, vamos a ver, el tema del lobo, ya te digo, el tema de los ataques, realmente ahora mismo es inasumible, es completamente contrario al tema del pastoreo. Es decir, ahora mismo la ganadería extensiva, donde se hacen en todos los montes, por supuesto el de Celaya y en otros muchos, donde se saca el ganado al campo para que evidentemente esté desde la temporada de abril hasta octubre, que campan por todos los montes de utilidad pública, desde luego ahora mismo eso es incompatible con la presencia del lobo. En mi pueblo, en Celaya, jamás, tengo 57 años, en mi vida había visto ataques de lobos. Y ahora se están produciendo a 2 kilómetros del casco urbano. Es decir, eso no es una quimera, decir, no, que es que hay o más o menos número de lobos y más o menos ataques. Es una evidencia, eso es un hecho y está sucediendo. Y ahora mismo, si no se controla el lobo, evidentemente no va a haber posibilidad de que esos ganaderos puedan sacar sus vacas, sus ganados al monte. No es posible. Está absolutamente descontrolado. Y si no hace ese control, si no se saca del Lespre, si no se hacen esas extracciones que hasta ese momento tampoco se podían, puesto que había una sentencia del Tribunal Supremo que lo prohibía, evidentemente, determinada en qué condiciones se iba a poder efectuar ese tipo de extracciones. Pero bueno, al margen de ello, donde desde luego, como dice Ana Belén, tiene que estar perfectamente justificada y en qué condiciones se va a poder hacer ese tipo de extracciones, pero al margen de ello, de ese control más particular, ahora mismo, si no se saca del Lespre, que es la condición sine qua non para que los lobos y, desde luego, la ganadería, que entendemos que es lo principal, puedan coexistir. No es posible, porque el número está absolutamente desaforado. Hay muchísimos lobos. Eso es bastante evidente porque está atacando en núcleos urbanos. Eso no es una casualidad. Entonces, esta circunstancia es sine qua non y es prioritaria para poder luego atender el resto de las demandas que obviamente van a tener consecuencias de lo que son los ataques del lobo. Es decir, el pago de las indemnizaciones, de los daños, de los mastines, es decir, de todo lo que implica la presencia del lobo y los daños que está produciendo en nuestra ganadería. Ahora mismo entiendo, y bajo mi punto de vista, no es compatible en el número actual de lobos y la extensión de la ganadería y, digamos, que esa gente, los ganaderos, puedan vivir del ganado del campo. No es posible. Esa es mi opinión, y desde luego los datos lo acreditan,
Y os parece, creo que hay dos temas también muy interesantes que se trataron ayer en el Pleno. Por supuesto, la pasiega, que el consejero quiso comparecer, fue el voluntario, fue el que llevó el asunto. Antes había una PNL del Partido Socialista sobre el equilibrio, leo textualmente, establecer un equilibrio en el ejercicio de las competencias fiscales de las comunidades autónomas. Quizás los oyentes les esté sonando a chino esta frase, pero se la intentamos traducir, Ana Belén, a algo que puedan entender los oyentes. Pues muy bien. Quiere decir que vivas donde vivas, estés donde estés, sea en Cantabria, sea en Asturias, sea en Andalucía, Madrid, Cataluña, Valencia, el ciudadano pague los mismos impuestos. Es decir, estamos hablando, el planteamiento es ir hacia una armonización fiscal. Es decir, dentro en el marco competencial tenemos que tener en cuenta, y esta es la parte muy importante, que cuando se habla de la financiación autonómica, que es traído y llevado en el día a día, en el contexto de los últimos meses, la actualidad política pura y dura. La financiación autonómica parte de los impuestos, parte de esos impuestos, parte de los impuestos que pagan los ciudadanos. Parte de los impuestos que están gestionados por el Estado y gestionados por las comunidades autónomas y que el Estado ha cedido a las comunidades autónomas para su gestión plena. Hay otros que están por el Estado y es el Estado el que los transfiere a las comunidades autónomas. Bien, en el año 2009 hay una ley en la que ceden una serie de impuestos a las comunidades autónomas, como el impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el de transmisiones patrimoniales, una serie de impuestos que son el 100% recaudados por la comunidad autónoma. De eso la comunidad autónoma tiene que nutrirse, ¿no?, para poder pagar los servicios públicos. Y al mismo tiempo, por otro lado, viene también de la cesión del IRPF en parte a las comunidades autónomas y del IVA. Si competimos entre comunidades autónomas, es decir, hay comunidades autónomas, vamos a decirlo así, que son aportadoras netas del sistema, como es Madrid, Madrid, Cataluña y Baleares, por ese orden. Madrid, Cataluña y Baleares. Hay otras que son receptoras netas, como es Andalucía, Valencia y Murcia. Cantabria está en la media, es decir, aporta y recibe. Forma parte, pero hay otros son receptores netos y otros aportadores netos. Si estamos compitiendo entre comunidades autónomas, al final lo que se produce es un desequilibrio fiscal. Hay un catedrático de economía pública que dice que cada territorio puede hacer con sus impuestos lo que quiera. El problema es que en su decisión afecta a otras comunidades autónomas. Ahora estamos prácticamente en una fiesta de a ver quién baja más los impuestos. Y luego es la incongruencia que estamos pidiendo más en la financiación autonómica. Por lo tanto, para hablar de financiación autonómica, lo primero es que tenemos que hablar de cómo armonizamos, cómo buscamos ese equilibrio dentro del marco de las competencias entre todas las comunidades autónomas y evitar el dumping fiscal. Madrid puede, porque Madrid tiene una centralidad y una capitalidad en la que allí está todo, las grandes fortunas, las empresas del IBEX. ¿Cómo es posible que podamos competir? Cantabria es imposible que pueda competir. Es imposible ¿Por qué eso es imposible? Si Madrid baja impuestos, Cantabria lo va a decir también porque los ciudadanos no van a pagar más. ¿Podemos hacerlo? Quizá Madrid tendría que ser en esa solidaridad que habla. Digo Madrid porque es un ejemplo, pero puedo poner otros ejemplos. Puedo hablar de Cataluña también, que a mí no me importa hablar de Cataluña. Pero lo que estamos hablando es que Madrid, Cataluña y Baleares son aportadores netos al sistema de financiación del que nos nutrimos todos. Si competimos fiscalmente entre comunidades autónomas, no todos los ciudadanos pagamos lo mismo. Vivamos donde vivamos. ¿Y eso a qué da lugar? A la deslocalización, a que una persona diga, pues me cambio a esta comunidad autónoma que vive mi primo porque así pago menos en el IRPF. Y entonces eso va en el deterioro de los servicios públicos. Merche. Sí, bueno, yo estoy bastante de acuerdo. Aparte de que nosotros obviamente abogamos por una fiscalidad progresiva, que más pague quien más tiene, esto es algo que va en nuestro ADN, pero evidentemente, o sea, si queremos evitar sobre todo pues lo que comentaba la compañera, el que las personas, la deslocalización de las empresas, o sea, el que aquí te diga, vamos a bajarte los impuestos porque,
así vas a pagar menos. Sí, pero ¿a quién se lo vas a quitar? ¿De dónde lo vas a cortar? Y sobre todo ser conscientes que cuando hay una bajada de impuestos, hay una bajada o sea, se efectúan unos recortes. ¿De dónde se va a recortar? ¿De dónde, de todo ese dinero que se va a dejar de ingresar, de dónde se va a recortar? Porque creo que la respuesta la sabemos todos. Al final los servicios públicos, la sanidad, estamos viendo lo que está pasando, la educación, los servicios sociales, es todo lo que se genera de los impuestos. Entonces, bueno, yo creo que es un problema grande. Cándido. Y vamos a ver, yo creo que todo esto es el tema de la armonización fiscal, evidentemente es una cortina de humo, una cortina de humo para tapar el escándalo de la financiación de Cataluña, es decir, el concierto que se quiere implantar exclusivamente para Cataluña, y entiendo que ahora en todos los parlamentos se están planteando ese tipo de iniciativas parlamentarias con el tema de la armonización fiscal. Bueno, la armonización fiscal se puede plantear en el Consejo de Política Fiscal y Económica. Obviamente todas aquellas cuestiones que tienen o sea implican a todas las comunidades se pueden tratar allí, ¿eh? Desde luego que es, por un lado, esa cuestión de Cataluña, que obviamente no podemos olvidar, donde se quiere tratar que entiendo que es un escándalo porque va a dejar en capitalización a muchas de las autonomías de Cantabria, de España, entre ellas Cantabria. Se entiende que al menos 600 millones de euros menos se va a recaudar en el supuesto de que no se aplique ningún tipo de canon de solidaridad para el resto de las comunidades. Bueno, o como queramos llamar, obviamente ahora hay un reparto equitativo que está en función de este Consejo de Política Fiscal y Económica, donde uno de los requisitos, lógicamente, del mismo es la solidaridad, donde se tratan los mismos, aparte del resto de la financiación y de la cesión al resto de las comunidades de los tributos que se puedan gestionar de manera independiente. Pero entendemos que esto es, por un lado, esa cuestión, y la otra es atacar a Madrid, donde evidentemente el éxito que ha tenido con el tema de la rebaja de impuestos a sus ciudadanos, a sus empresas, evidentemente eso no es consentido en estos momentos por el gobierno del señor Pedro Sánchez. Entonces se tienen que utilizar este tipo de argucias o argumentos que en su momento quedan muy bien. ¿No? Armonizar es una palabra muy bonita, obviamente, pero existe una Constitución donde se ceden determinados impuestos a las comunidades autónomas, como también hay un margen en los municipios. En el mío, por ejemplo, se deja la posibilidad de establecer o no un impuesto de plusvalía. Nosotros lo hemos quitado, ¿por qué? Porque entendemos que podemos atraer así a más gente y no quedarnos sin población, igual que el tipo de gravamen que se utiliza para el IBI, otro tipo de impuestos que, digamos, de parte circulación también, ¿no? El de coches. De la circulación y otros muchos que obviamente son competencia estatal, pero, digamos, dejan cierto margen a los gobiernos locales para, digamos, modular ese tipo de gravamen en función de sus necesidades y de las políticas que creen interesantes para sus vecinos, ¿no? En resumida, yo entiendo que la armonización está muy bien, es muy bonita, pero obviamente hay una Constitución que hay que aplicar, donde se establecen ese tipo de competencias a cargo de las comunidades, el Consejo de Política, donde se pueden tratar todos y cada uno de los temas, pero en estos momentos entendemos que, una vez tal como están las cartas encima de la mesa, lo que se trata es el tema Cataluña, el tema de Madrid, son cuestiones políticas. Bueno, de hecho, hasta estos momentos yo no había oído al Partido Socialista hablar de armonización fiscal. Esto es una cuestión novedosa que se está planteando de manera recurrente para tratar ese otro, entiendo, en mi opinión, bastante escandaloso, que es el concierto catalán que se trata de evitar. ¿Para qué? Pues, lógicamente, para mantener al señor Pedro Sánchez en el gobierno con los 7 votos de Junts o, en su caso, también de Esquerra Republicana de Cataluña. Ana Belén. Bueno, yo sobre esa parte, la PNL de ayer en concreto, la propuesta de ayer del Partido Socialista, era precisamente que el gobierno de Cantabria, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, llevara a cabo esto. No se dijo en otra cosa. Esto, el dumping fiscal y la armonización. El Partido Socialista, en el modelo de financiación autonómica que Pablo Zuloaga presentó en el mes de mayo, y ya se habló y salió en medios de comunicación, uno de los apartados precisamente hablaba de armonización fiscal. Pero porque en esencia la armonización fiscal, dentro de los impuestos cedidos, hay sentencias del Tribunal Constitucional de 1990, cuando habla de la solidaridad entre territorios, lo que está diciendo es que las decisiones en esta materia, cuando las toma una comunidad autónoma, tiene que ver las consecuencias que puede tener en la otra, porque entonces quiebra la solidaridad. Aquí nos está tapando, yo puedo hablar primero de entrada,
en el modelo de financiación autonómica todavía no se ha planteado por parte del Gobierno de Cantabria cuál es la propuesta que va a presentar en el Consejo de Política Fiscal. Se ha hablado, pero el Gobierno de Cantabria no ha presentado a día de hoy cuál es el modelo que va a defender. Porque aquí se está hablando de dos modelos. Ahora tenemos un tercero, Cataluña. Pero es que yo he estado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y como Fuenteovejuna todos a una, políticamente, por partidos políticos no va a ser. Por una razón. Porque cada territorio tiene sus singularidades. Sus singularidades. Cantabria las tiene, Galicia las tiene y Andalucía las tiene. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando estaba el Partido Socialista, era totalmente antagónico a lo que decía Cantabria. Pero lo mismo que Valencia, cuando estaba también por el Partido Socialista, antagónico a lo que postulaba Cantabria. Con Moreno Bonilla, que en la pasada legislatura era la posición antagónica a la que he defendido yo como Cantabria, como consejera en aquel momento de Economía. Por lo tanto, lo que hay que ver aquí es cuál es el modelo que se va a trasladar cada territorio. Eso de como Fuenteovejuna todos a una y hablar que vamos a ir en la multilateralidad, habrá que saber, y es verdad que hay que acordarlo ahí, pero lo primero es que habrá que saber, que todavía aquí no se ha dicho, cuál es el modelo que el Gobierno de Cantabria del Partido Popular va a defender en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque si es el modelo que defendió en el Foro de Santiago Feijóo, es todo lo contrario a lo que defiende Valencia y Andalucía. Porque Valencia y Andalucía, al igual que la Comunidad de Madrid y Cataluña, que no se nos olvide, defiende por población. Y nosotros lo que defendemos es por coste efectivo de los servicios. Pues la presidenta Buruaga no ha dicho claramente que el Gobierno de Cantabria del Partido Popular va a defender esto y esto. Ha dicho que multilateralidad. Si vamos al Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando se llega ahí, ya está todo hecho. Esa es la realidad. Porque se habla desde la parte técnica. Y luego la parte política es el Consejo y se va y se debate. Y allí no se ha llevado por parte del Gobierno de la presidenta Buruaga cuál es el modelo que defiende Cantabria. De todas formas, yo me comprometí, no sé si estaba Ana Belén incluso en la tertulia en la que me comprometí, pero si no yo hoy lo vuelvo a hacer y va a ser en cuestión de 15 días, hacer un monográfico de financiación autonómica. Vamos a dedicar la hora entera de tertulia a hablar de financiación autonómica porque creo que es muy interesante. Seguro. Y porque creo que es de actualidad. Es que es el futuro. Claro. Es el futuro de la comunidad. Sin lugar a dudas. Desde luego. Pero tenemos que cambiar de asunto para luego avanzar con la reunión del presidente Sánchez y la presidenta Buruaga para terminar con lo que se habló ayer en el Pleno. La financiación de la pasiega fue uno de los temas que se abordaron debido a la declaración que quiso hacer el consejero. El PRC pidió que la asumiese Puertos del Estado y el Partido Socialista, si no me equivoco, que el gobierno autonómico licite ya la obra de la estación intermodal. Cualquiera de los dos postulados son válidos, pero en estos momentos son válidos, pero en estos momentos hay que tener en cuenta lo siguiente para que el oyente lo sepa. La pasiega en estos momentos se está financiando, a día de hoy, con 22 millones de euros que ha aportado el Gobierno de España a través de los presupuestos generales del Estado que el Partido Popular en el Congreso de los Diputados no apoyó. Eso es lo primero. No apoyó esos presupuestos que estaban en los presupuestos. Segundo, si se está pidiendo solamente de una manera, financiar la estación intermodal y hay dificultades y el presidente Sánchez ha dicho y se ha comprometido en verlo, en trabajarlo y que puede haber otras formas, porque puede haber otras formas de financiar vía presupuestos a través de aportaciones a comunidades autónomas, como así hemos recibido 44 millones, 22 para el MUPAC y 22 para la pasiega y la financiación de Valdecilla. Y a todos esos tengo que decir que esos presupuestos votó en contra el Partido Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Quiere esto decir que si la presidenta Buruaga no explora, no trabaja en todas las líneas, en todas, porque he dicho que pueden ser complementarias, ADIF, Puertos del Estado, y que licite y pida dinero y que esté vía presupuestos del Estado, no desde los presupuestos de ADIF, no desde los presupuestos de Puerto del Estado,
sino desde los presupuestos del Ministerio, que vayan directamente como aportación dineraria a Cantabria. Lo que ocurre con eso es que esa línea que es la que es más fácil de conseguir, que no se nos olvide, porque es una negociación con el presidente, resulta que, claro, no es válida, porque entonces, ¿cómo se retrataría el Partido Popular de Cantabria si no se apoya en el Congreso de los Diputados? Cándido. A ver, esto son cosas completamente distintas. Una cosa es que no se aprueben los presupuestos generales del Estado, que estamos hablando a una cuantía importantísima de dinero, y que dentro de los mismos puede preverse una pequeña partida de 100 millones de euros que puede afectar a la pasiega u otro tipo de inversiones en Cantabria. No tiene nada que ver. Obviamente, si no se aprueban en su conjunto, porque obviamente desde el punto de vista político no pueden aprobarse porque entienden que no son justos o que no son convenientes para España, obviamente no puede decir, no, que es que estás negando la posibilidad de invertir 10, 15 o 20 millones en la pasiega o en otro tipo de inversiones. Evidentemente esa no es la cuestión, ¿no? En cuanto a la pasiega, se nos dice ahora que, bueno, que vamos a explorar otro tipo de vías, a ver de qué manera podemos financiar. Adif ya ha dicho que esto es una obra que no tiene interés nacional, estratégico nacional, sino que es únicamente de interés estratégico, en su caso autonómico, por lo que no va a financiar la misma. Y se nos dice, ¿no?, que a través de puertos del Estado, a través de presupuestos, bueno, la verdad es que en su momento había unos documentos firmados que en principio avalaban ya la financiación de esta obra. Obviamente que no se están cumpliendo, ni por lo que vemos no se van a cumplir. Se nos dice, ¿no?, que es que el señor presidente del gobierno está explorando aquello, o se va a interesar de manera personal. Con la credibilidad que tiene actualmente el señor presidente del gobierno, difícilmente nos podemos creer que esa situación se vaya a dar. En todo caso, si hay una intención política real de acometer esta inversión, se nos puede decir ya de manera inmediata. Dice, bueno, lo vamos a fijar en los próximos presupuestos, o lo vamos a fijar a través de tipo de financiación, a través de X fórmulas que se nos dice que se pueden explorar para hacer frente a esta inversión de más de 120 millones de euros. Evidentemente no podemos creer, o no se pueden considerar en base o acometer una serie de obras únicamente en base a que diga el presidente del gobierno que va a explorar, a ver de qué manera igual me voy a interesar. ¿Qué es esa palabra, me voy a interesar? Evidentemente eso no, en base a ello no se pueden realizar obras ni presupuestos. Tiene que haber una financiación, un documento obviamente que fije la misma en sus tiempos y con las cuantías, y eso no se está haciendo. Ojalá creamos en la buena fe del señor presidente del gobierno y tengamos, o que encuentre la vía por la cual se va a financiar esta obra. Hasta el momento no tenemos nada, y eso es lo preocupante, cuando en su momento ya la vía estaba en documentos, y lo que tratamos es que se cumplan esos documentos que en su momento se fijó por el anterior también gobierno de Cantabria, los señores del Partido Socialista y el PRC, evidentemente, que decían que eso estaba hecho. Lo bueno de esta mesa en cuanto a la pasiega es que tenemos 3 personas y estoy convencido de que 3 puntos de vista diferentes. Seguro, vamos, ya te lo digo yo. Nosotros, hemos abogado desde el año 2022 por la paralización del proyecto. O sea, es un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. En 2022, ya cuando se quedó sin fondos europeos, vimos que no había futuro. Cuando se licitó para la estación, que tampoco había fondos, volvimos a pedir esa paralización. En marzo del 24, cuando Adif sacó su informe, volvimos a pedirlo, lo hemos llevado a la Comisión Europea, lo hemos llevado al Defensor del Pueblo. Creemos que las 200 hectáreas, o ahora mismo no sé de memoria, que se han destrozado allí para generar un polígono, porque al final no deja de ser un polígono sin ningún interés, porque no hay ninguna empresa interesada, por mucho que hayan vendido. O sea, todos los datos que tengo es que las empresas, pues primero eran cooperativas lecheras, cooperativas, industrias lecheras, después que iba a ser un macroproyecto de Amazon, de una nave logística, luego, a día de hoy, las empresas que puede haber interesadas en eso, no es. Es más, volvimos a llevarlo al Defensor del Pueblo cuando se derogó la ley de realojo y retorno, porque a todos los afectados de la pasiega, por supuesto, quedaban afectados por esa derogación de esa ley. No olvidemos que esa ley la impulsó Podemos en el Parlamento y salió a favor también con los votos del Partido Popular en ese momento. O sea que me refiero que estos cambios de criterio,
nosotros vamos a seguir pidiendo, desde luego, esa paralización, porque creemos que se ha incumplido la normativa europea en cuanto al sellado del suelo. Se decía que se ha incumplido la normativa europea en cuanto al sellado del suelo. Y Cantabria es verde por algo. Si nos cargamos ese verde para hacer permanentemente polígonos o puertos secos, que parece ser que no van a ir a ningún sitio, porque llevamos así ya pues unos cuantos años, creo que desde el 2018. Os doy un minuto antes de irnos a publicidad y hablar del resto de cosas que hablaron María José Sáenz de Buruaga y Pedro Sánchez respecto a la pasiega. No sé si queréis comentar, Ana Belén, Cándido, algo más a lo que se ha ido sumando. ¿Veremos esa estación intermodal de la pasiega? Bueno, yo creo que todo tiene que ser también desde el trabajo, evidentemente, constante y permanente, ¿no?, por parte del Gobierno de Cantabria. Como otros gobiernos les ha tocado trabajar y les ha tocado ir rascando, porque hablo así en ese término, es ir rascar de los presupuestos del Estado. Cándido acaba de decir que no aprobar un presupuesto que es para afecta a España y 100 millones a Cantabria. Es que 100 millones a Cantabria es mucho dinero. 100 millones a Cantabria. Fíjese que en el techo de gasto que ha aprobado la presidenta Buruaga ha hablado que crece en 94, creo recordar, que está por debajo de 100. Imagínese si son 100 más. Vamos a ver, es que yo creo que no he visto los presupuestos del Estado donde diga que va a destinar los 100 millones a la pasiega. Eso evidentemente entiendo que no progresivamente. Es así. Bueno, no pone en ningún sitio que si se aprueban hay 100 millones para Cantabria. Eso no lo dicen los presupuestos generales del Estado. Pero es que yo soy pesimista en el sentido de que se nos han ido poniendo trabas de todos los estilos. Es decir, en principio se nos dice que no había clientes. Se ha acreditado que sí que había una clientela importante en la pasiega. Se nos dice que desde el punto de vista técnico no era posible, no era viable. Se ha acreditado con los informes técnicos que era posible. Ahora se nos dice que es que no es un proyecto de interés estratégico nacional. Es decir, se están poniendo, y eso dicho por el señor ministro de Fomento, es decir, cada día se nos están poniendo una serie de trabas y excusas que lo que entiendo es que no existe realmente un interés político en que este proyecto salga adelante, al menos con el gobierno que preside la señora Buruaga. Nosotros lo que vamos a hacer es un alto en el camino y rematamos nuestra mesa de análisis político hablando de lo que queda de lo que nos queda de hablar, quiero decir, de esa reunión de Sánchez y Buruaga. Por cierto, a lo largo de la mañana de hoy se ha reunido María José Sáenz de Buruaga con los líderes de los partidos autonómicos para explicarles en qué consistió aquella reunión. Un alto en el camino y rematamos, venga. Decogar, todo lo que necesitas está aquí. Es un comercio al público de bazar, decoración y regalos pensado para que encuentres un sinfín de productos. Cualquier cosa que necesites la puedes encontrar en Decogar. Ven y acércate a conocer esta nueva nave en el polígono La Cerrada 32 en Maliaño. Antigua nave Talleres Martínez, con un amplio horario hasta las 9:30 de la noche. Decogar, cualquier producto que necesites está aquí. ¿Dispones de una vivienda para vender o alquilar? En Inmobiliaria Portilla tienen la mejor solución, ya que cuentan con una larga experiencia de más de 25 años en el sector inmobiliario. Inmobiliaria Portilla se encargará de que tu vivienda se alquile con todas las garantías, con mediadores en seguros de protección de alquiler. Y si lo que deseas es comprar tu vivienda, puedes echar un vistazo a su página web y escoger entre todas las propiedades disponibles. Inmobiliaria Portilla está en la Avenida de la Concordia 18A, Bajo, Maliaño, o en el teléfono 942 1376 24. La confitería de Luis, el bar de Pedro o la empresa de Carlos ya confían en nosotros para anunciarse. ¿Tú a qué estás esperando? A veces, nada es lo que parece. Consulta nuestros precios en el 654 32 35 84, 654 32 35 84. Ponte en las mejores manos. Anúnciate en El Mirador. ¿Conoces la Lula Santander? La sucursal del mojito cubano. Al mediodía disfruta de unos buenos vinos y vermuts especialmente preparados para ti. También tardeo de ricos cafés, copas y diferentes cócteles, siempre con elaboradas tapas. Y por supuesto raciones, gildas y banderillas exquisitas. ¡Anímate y ven a pasar un buen rato con nosotros en la calle Peñas Redondas 8 en Numancia! Descubre más en Google Maps y nuestras reseñas. Bienvenidos a la Lula Santander.
Tecnelt SL. Proyectos y montajes eléctricos. Es una empresa dedicada al desarrollo, mantenimiento y ejecución de todo tipo de instalaciones eléctricas a nivel regional y nacional. Somos especialistas en instalaciones industriales y edificación, instalación y mantenimiento de centros de transformación, alumbrados, automatización, instalación y revisión de media y baja tensión. Pasa a conocernos en el polígono Mies de Molladar, parcela de 3 en Cartes. Teléfono 942 81 95 42 o en el 615 578 736. Visita nuestra web www.tecnelt.com o búscanos en Facebook e Instagram. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. 15 minutos nos quedan para las 2. Decíamos, estaba explicando a lo largo de la mañana de hoy María José Sáenz de Buruaga a los líderes de los partidos políticos con representación autonómica lo que dio de sí la reunión con Pedro Sánchez. Mayoritariamente ya lo conocemos porque hubo rueda de prensa posterior de la presidenta de Cantabria. La pasiega fue uno de los asuntos que se habló y que nosotros ya hemos hablado, pero el AVE, el tren de altas prestaciones, el tercer carril de la A67, la autovía Aguilar-Burgos, fueron algunos de los asuntos de los que habló la presidenta Sáenz de Buruaga con el presidente Sánchez. Cándido. La verdad es que es una lista extensa, ¿no? Lógicamente tenemos muchísimas necesidades de infraestructuras. Somos, como dicen, la única isla que queda ya en España realmente. El tema del AVE es una cuestión capital también. Entiendo que va a tardar todavía unos años en llegar, pero bueno, lo importante es que se den los pasos necesarios para que en 4 o 5 podamos quizás ver la llegada del mismo. Bueno, quizás soy un poco optimista, pero igual en 10 años igual la podemos ver en Reynosa, porque entiendo que bajarlo hasta la capital es prácticamente imposible en estos momentos. Pero bueno, también hay otro tipo de obras de infraestructura muy interesantes, muy importantes, no solamente la pasiega, no solamente el AVE, también el tema del tercer carril y sobre todo una cuestión que a mí me parece fundamental, que es el tren a Bilbao. Es decir, obviamente tenemos una conexión importante con Bilbao, un tráfico importantísimo, y entiendo que es una obra también muy, muy aprovechable para Cantabria, que encima, bueno, también nos conecta con la Y vasca del AVE, y bueno, la conexión ya te digo, para nosotros de la cornisa es esencial, ¿no? Son muchísimas obras, la verdad es que el elenco es ¿Estás contento con cómo fue la reunión? Hombre, a mí no me la ha explicado personalmente. No, pero bueno, las sensaciones que tienes, quiero decir. Bueno, por lo que nos transmiten. Como Cándido, yo pregunto a Cándido. A Cándido, bueno, entiendo que bueno, siempre hay que tener una esperanza cuando se reúne uno con el presidente del gobierno, evidentemente es para demandarles cuestiones a las que nosotros como comunidad autónoma no podemos llegar. Y yo creo que las cuestiones básicas, fundamentales en infraestructuras se han presentado, no solamente el Lobo, no solamente la pasiega, no solamente el tercer carril de la autovía Torrelavega, acabar los núcleos que tenemos, el tema de altas prestaciones que se llaman, creo, a Bilbao. Sí, sí. Son cuestiones para nosotros fundamentales. Yo creo que no podemos quedar aislados ni un minuto más en un mundo, en una cornisa tan competitiva, no solamente la Cantábrica, sino también el arco del Mediterráneo. Son cuestiones que evidentemente, a poco que nos quedemos atrás, que esas infraestructuras no salgan adelante, obviamente la posibilidad de que esta tierra mejore va a ser pequeñita, y se mejora lógicamente no solamente con una buena fiscalidad, por supuesto, pero también con grandes infraestructuras que hagan atractiva nuestra comunidad a los inversores foráneos y nacionales que quieran implantarse en Cantabria. Obviamente es el futuro, y entonces entiendo que en ese sentido, no hablé con ella personalmente, pero entiendo que podemos mejorar, y esta es una buena oportunidad para ello. Merche, ¿has quedado contenta con lo que conocemos de cómo ha transcurrido la reunión? Lo voy a preguntar también, te lo voy a preguntar a ti, Ana Belén. Bueno, creo que al final son compromisos, o bueno, ni siquiera se han adquirido compromisos de esa reunión, se han materializado diferentes ideas. Yo creo que
por supuesto, la cuestión del AVE, que sale reiteradamente y repetitivamente, elección tras elección, desde que yo soy procesos, pequeño, sí. Tengo 33 años y yo creo que cuando tenía 3 ya se hablaba. Sí. Entonces, a mí me parece, es un tema muy interesante a tratar, pero creo que nos olvidamos y nos volvemos a olvidar una y otra vez de las cercanías, de los trenes que utilizan al día miles de cántabros y de cántabras y que están totalmente abandonados. O sea, cuando vemos que cuando no hay una avería en un sitio, hay un retraso en otro y que volvemos, o sea, yo creo que pedir el AVE, muy bien, hasta Reynosa, como decía Cándido, porque bajarlo aquí, pues, a ver, yo lo sigo viendo imposible. La gente no es consciente, por ejemplo, del Albia, que tiene que dar una vuelta en Molledo para poder llegar. Claro, entonces ves que son proyectos que para mí es imposible, o sea, técnicamente yo como ciudadana veo una cuestión, pues eso, no lo sé, y estamos vendiendo proyectos, por decirlo de alguna manera, muy a largo plazo, que puede ser lo que tú dices, desde que somos pequeños, prácticamente estás escuchando el AVE cuando va a llegar, pero dejamos abandonado totalmente las cercanías y lo que los cántabros y las cántabras utilizan a diario, nuestros estudiantes, nuestros trabajadores, la gente común que tiene que ir a hacer su vida y que se está dejando abandonado. El tren a Bilbao, eso es, vamos, para mí muchísimo más prioritario que puede ser un AVE a nivel de comunicaciones de empresas con el puerto de Santander, el puerto de Bilbao. O sea, creo que hay objetivos mucho más importantes o más urgentes de lo que puede ser el AVE, sin quitarle la importancia que puede tener. Ana Belén, ¿has quedado contenta? Yo creo que la presidenta debiera de haber sido más reivindicativa, sinceramente. Más reivindicativa, desde el tono cordial, evidentemente, la lealtad institucional, pero yo creo que todo empezó mal, porque cuando ya empiezan a decir que si van a ir o no van a ir a la reunión del presidente, eso no es bueno. Entra ya luego el sentido común, o decir que no va a hablar de financiación, por ejemplo, cuando desde febrero del año pasado, de este mismo año, hay una resolución en el Parlamento diciendo que tenía que reivindicar en su reunión con el presidente Sánchez el statu quo. Por lo tanto, tenía que haber sido más reivindicativa. Pero también es verdad, ¿por qué digo esto? Porque lo que ha reivindicado es algo que está en marcha, es decir, estar hablando del AVE, las obras para llegar a Cantabria, evidentemente tienen que pasar por Palencia, necesariamente. Sí, claro. Y las obras en Osorno, a partir de Osorno, se está viendo que las obras están. He pasado yo este domingo, que he ido a Aranda de Duero. ¿Se están llevando a cabo o no se están llevando a cabo? Porque se están llevando a cabo. Hay que licitar, está en proceso de licitación de Alar a Reynosa. Es decir, son proyectos que están en marcha y que no se han parado. Están en marcha. Evidentemente que como presidenta tú tienes que seguir reivindicando, oiga, hay que seguir invirtiendo, no se tiene que parar, pero no es algo que sea nuevo. La inversión en cercanías, estoy totalmente de acuerdo, las cercanías es la prioridad que tiene el ciudadano de Cantabria como prioridad absoluta en su movilidad diaria, tanto para ir a trabajar, tanto para ir a estudiar o para el ocio, para lo que sea. Y es verdad que hay muchas circunstancias en las que estamos viendo a día de hoy que dices, ¿por qué está fallando? Pero se está haciendo una serie de inversiones que progresivamente van avanzando y que en los próximos años se va a ver. El de Bilbao, totalmente de acuerdo. Pues claro que tiene que ponerse en marcha, son proyectos que tal. Y lo de que has dicho de Molledo, ¿no? Sí. El tren. Lo digo porque mucha gente no es consciente del periplo que tiene que hacer el tren para subir a Reynosa. La realidad es que desde Bárcena a la siguiente estación, que es pesquera, con un apeadero que hay, que ya no en desuso, que es el de Montabliz, es una subida de un desnivel que el tren da la vuelta y ve 3 veces Bárcena a la llegada a pesquera, por así decirlo. Por lo tanto, a ver, pensar en eso es que no sería un... Hay que ser coherentes y realistas con la orografía que tenemos, que es nuestra seña de identidad. Es decir, si lo tenemos que poner en valor, lo que es la orografía, que es lo que nosotros tenemos que trasladar en la financiación, porque es muy importante. Es decir, no es lo mismo prestar el servicio de transporte escolar en Cantabria que en Madrid, ni parecido. Por eso tienes que ser más reivindicativo. Hay una singularidad que yo no la he escuchado. Creo que es muy importante, no solo para el hoy, sino para el futuro, y es el Hospital Marqués de Valdecilla.
Y digo esto porque se tiene que tener en cuenta como parámetro singular en la financiación de Cantabria. Actualmente, Valdecilla, yo no voy a entrar a valorar la sanidad, no quiero decir, hablo como hospital. Pues yo creo que habría que hacer otro monográfico venga, de sanidad. No me refiero, no voy a entrar Además, a valorar. el miércoles tendremos al consejero en una entrevista. Quiero decir, aquí. no voy a valorar la sanidad, lo dejo claro. Voy a hablar del hospital como tal. Del dinero del hospital. De la sanidad en su sí. conjunto y en referencia al Marqués de Valdecilla, si le queremos seguir teniendo puntero y pionero. Tenemos que tener en cuenta que para ser un hospital puntero, la inversión tecnológica, que la vamos a demandar como ciudadano, requiere un coste. Requiere un coste muy importante si queremos tener el mejor ecógrafo. Sí, pero aunque tengamos el mejor ecógrafo, perdona, si no tenemos personal para utilizar esos aparatos... Os queda un minuto, ya os lo adelanto. Yo lo que quiero dar a entender es que podía haber sido algo más reivindicativa y no, bueno, pues sí, es verdad que es una hoja de ruta en la que una gran parte de los proyectos están ya en marcha. El desfiladero de la Ermida está en marcha, se tarda. Es que es el desfiladero de la Ermida. Claro que se tarda en hacer 1 kilómetro del desfiladero de la Ermida si queremos hacer la carretera volada. Pues es evidente. El tema en cuestión es que se está haciendo. De aquí a un mes prometo que se han realizado los 2 monográficos a los que me he comprometido. Sanidad, que además, insisto, este miércoles no, el miércoles que viene tendremos al consejero, y financiación autonómica. Antes de irnos, Cándido, como alcalde, no como diputado, nos ha llegado un WhatsApp que te tengo que trasladar, de un oyente que nos dicen que si va a haber pistas de pádel en Celaya. Sí, bueno, tenemos para ver cuál es el comportamiento del gobierno con Celaya, afortunadamente. Pues estamos ya a punto de, la va a ejecutar la Consejería de Fomento, creo que es Gesvical. Vamos a hacer una inversión de al menos 600.000 euros, posiblemente más, donde va a haber unas pistas polideportivas, va a haber pistas de pádel cerrada, va a haber unas piscinas, va a haber un trail para la gente mayor para que haga una tabla de ejercicios. Es decir, vamos a completar una zona lúdica allí al lado del campo de fútbol, donde tenemos ahora mismo las instalaciones deportivas, y serán realidad posiblemente en este año. Lo digo porque es uno de los muchos WhatsApp que habíamos recibido, pero me parecía importante, ya que estamos aquí. Hay una afición importante ahora mismo al pádel, y nosotros vamos a tener una pista polideportiva, una pista de pádel, las piscinas, y es un complejo deportivo muy interesante a añadir a lo que tenemos: el campo de fútbol, de hierba artificial, el pabellón. Es decir, vamos a completar las instalaciones y los servicios que sin ellos los municipios se nos mueren. Cándido, entre otras cosas, pero esos son importantes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Ana Belén, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros, nosotros un alto en el camino, y nada, en 4 minutos tenemos que bajar la persiana por hoy.